9 de la mañana, 19 minutos. Estamos ahora con 11 grados de temperatura recibiendo al ministro de Ambiente, Adrián Peña, en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Un gusto Bienvenido. poder acompañarla. Bueno, un poco la intención de tener este diálogo ha sido el hecho de que el pasado sábado, 5 de junio, como todos sabemos, siempre es el Día Mundial del Medio Ambiente. En este caso, tal vez no tuvo las repercusiones mediáticas que tiene en otros momentos, si es que cae de lunes a viernes. Parecería que los sábados y los domingos como que se nos va un poquito, perdemos un poco este tipo de temas. Pero bueno, evidentemente Uruguay es un país que hoy por hoy está afrontando a nivel de medio ambiente varias situaciones puntuales que muchas veces nos ubican a los propios uruguayos discutiendo sobre inversión sí, inversión no. Estoy hablando de todo lo que significa, por ejemplo, la obra que tiene que ver con UPM. ¿Cómo diría usted que estamos plantados en nuestro país hoy con respecto a la defensa del medio ambiente y hasta dónde determinadas necesidades que el país también tiene, a nivel económico, inversiones, etcétera, etcétera, pueden llegar a condicionar un poco los objetivos que su cartera puede tener? Bueno, creo que Uruguay está, en términos generales, bien en materia ambiental y desde un punto de partida bueno, desde el cual se puede hacer mucho. Es verdad esta tensión que hay normalmente entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, pero yo creo que en este momento, donde hay una alta sensibilidad, no solo a nivel nacional, obviamente a nivel global, pero también una alta exigencia a las empresas en cuanto a su responsabilidad ambiental, porque hoy todo se traduce en responsabilidad extendida a su huella de carbono, su huella de emisiones, ¿verdad? A su huella de gasto de agua. Quiero decir, hoy las empresas, y sobre todo las globales, son muy exigentes en materia ambiental. Y creo que eso para el Uruguay, lejos de ser un problema, es una oportunidad. ¿Qué quiero decir? Que Uruguay, desde su lugar, desde el lugar desde el que sale muy bien y corrigiendo algunas cosas en las que estamos trabajando y en las que hay que seguir trabajando porque esto es permanente y además de largo aliento, nada es inmediato, se puede posicionar muy bien en una complementación entre un país productivo, que seguirá siendo, y un país ambientalmente responsable. Yo no veo ahí contradicción, al contrario, veo una posibilidad de generar sinergias y de pegar precisamente ese salto. Nuestro ministerio, yo creo que tiene la responsabilidad de pensar en el largo plazo. En el mundo, el Ministerio de Ambiente es el Ministerio de largo plazo. Y el desarrollo de una estrategia de país sostenible de cara a los próximos 30 o 50 años es la tarea más importante, más trascendente de este ministerio. Pero creo que alineando precisamente esas políticas, la económica, la productiva, la ambiental, está la gran oportunidad del Uruguay. Y en ese sentido venimos dando pasos. Nosotros tenemos apenas 9 meses de que estamos en funciones, pero en este tiempo hemos logrado avances que también incluso ya están siendo vistos a nivel internacional y yo creo que eso es importante para el Uruguay. Generar esa reputación de país ambientalmente responsable. O sea, por ejemplo, en estos días recibimos el saludo de la encargada de Asuntos Políticos para América Latina del Reino Unido, por ejemplo, felicitando los avances de Uruguay en materia de ambiente. Y hemos podido, el día viernes entregamos el Premio Nacional de Ambiente, que es una apuesta a reconocer a aquellas organizaciones que desarrollan actividades en preservación y desarrollo sostenible. Lo entregamos con la presencia del presidente de la República en el Palacio Legislativo el viernes y de ese modo motivar y que estas experiencias sean inspiradoras para otros uruguayos en el marco de lo que es la educación ambiental, que es la parte más importante de esto, porque la transformación se logra con transformaciones nuestras, y allí también pudimos anunciar algunas cosas que el país ha hecho en las prioridades que nos marcamos el día que asumimos. Básicamente, tenemos reglamento del aire después de 20 años. En el año 2000, la Ley General del Ambiente estableció en su artículo 17 que Uruguay debía reglamentar máximos, ¿verdad?, para emisiones en la atmósfera. Esto había pasado 21 años y no se había logrado. Este año sacamos el reglamento del aire con la firma del ministro de Transporte, del ministro de Salud, del ministro de Industria y del presidente de la República y de quien habla. Tenemos un avance en ese sentido, algo que estaba pendiente,
Tenemos avances en lo que tiene que ver con la cantidad del agua, que es una de las cosas que nos habíamos propuesto como uno de los principales problemas que tiene el área metropolitana, depender solo de Santa Lucía y solo de la planta Aguas Corrientes. Estamos avanzando en la inversión de más de 200 millones de dólares, que es la captación de la fuente infinita del Río de la Plata, potabilización y asegurar agua potable por lo menos por los próximos 50 años para el área metropolitana. Estamos trabajando en calidad de agua en 3 áreas importantes, que son las 3 que afectan efectivamente la calidad de las aguas. Una, la que tiene que ver con la producción. Hay un acuerdo con el Ministerio de Ganadería para profundizar el programa de transformación productiva en la cuenca de Santa Lucía. Un acuerdo con la Dirección de Servicios Agrícolas que incorpora la evaluación de riesgo ambiental y la actualización de los plaguicidas, ¿verdad? Y en el componente industrial estamos anunciando en estos días que en aproximadamente un mes el 90% de los efluentes de las industrias del país serán monitoreados en tiempo real en el Ministerio de Ambiente. Son 50.000 datos que llegarán por día al Ministerio de Ambiente, 30.000 de efluentes líquidos, 20.000 de emisiones al aire, que en tiempo real estaremos mirando nuestros monitores, lo cual nos va a permitir actuar inmediatamente sobre eso. Ahí está. ¿A partir de cuándo y qué medidas se van a tomar si hay desviaciones? Y ya vamos a hablar del plan de saneamiento, que es la tercera pata. La tercera pata que es muy importante. Las sanciones están previstas. Lo que nos permite esto es actuar mucho más rápido, ¿no? En lugar de que un vecino o alguien que advierte algo diferente en el río haga una denuncia. ¿Actuar cómo? A actuar primero corrigiendo, es decir, en tiempo real nosotros podremos ver si alguno de los volcados de las industrias están por encima de los parámetros permitidos. Inmediatamente se manda a parar, inmediatamente se manda a corregir. Esto antes podía llevar días y el daño podía ser irreparable. Ahora estamos, y además queda registro de esto, lo cual también nos permite sancionar, digamos, en base al registro. Muchas veces hay cosas que son difíciles de verificar. Imaginen ustedes que tenemos una denuncia de X departamento del interior, mientras llega la denuncia, mientras van los inspectores, mientras se constata, por ahí el hecho ya pasó, ¿verdad? Y es difícil de demostrar. Aquí tendremos la información. Esto es una obligación que se les impuso a las empresas, que también hay que decirlo, han hecho un esfuerzo grande en el Uruguay para ponerse al día en estas cuestiones. Ha habido inversión importante en materia de tratamiento de los efluentes. También digo, el mundo exige esto. Cuando una empresa importante del Uruguay exporta, hoy vienen del exterior y los auditan y le dicen, a ver, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces con tus efluentes? ¿Cómo los tratás? ¿Cómo tratás al medio ambiente? Es una de las variables que se tienen en cuenta antes de comprar los productos. O sea, el mundo va en ese sentido. ¿Qué tiene la industria en la contaminación del agua? Hoy es el menor impacto. Hoy es el menor impacto porque la industria está localizada, no se nos mueve, la industria es inversiones fuertes instaladas físicamente en un lugar, eso permite un mejor control siempre. Y hoy el impacto no es el mayor, pero pueden haber eventos, episodios, algún error, algún problema puntual que tenga una afectación puntual sobre el curso, ¿no? O sea, es la producción agrícola y las poblaciones. La producción agrícola es más difícil de controlar porque los sistemas productivos es la llamada contaminación difusa, donde hoy planto maíz, mañana por ahí tengo pradera, pasado tengo arroz y traspasado tengo soja, según los números además de la producción. Entonces, allí hay cambios permanentes, ¿no? Ustedes anunciaron un acuerdo con el Ministerio de Ganadería en ese sentido. Exacto, nosotros tenemos un par de observaciones de FAO en que Uruguay debe actualizar su registro de plaguicidas y que Uruguay debe incorporar la evaluación de riesgo ambiental en los mismos. Luego de muchas conversaciones y de un trabajo importante, hemos logrado una hoja de ruta, que es el acuerdo que estamos para firmar, para que en unos años Uruguay tenga actualizado estos mínimos que nos están exigiendo a nivel internacional, ¿no? Allí también hay un trabajo que hacer con todo el tema fertilizantes, porque muchas veces, o sea, el problema que tienen los cursos de agua son, digamos, exceso de nitrógeno y fósforo básicamente, que son la causa de las cianobacterias, de las que hablaremos en unos meses como cada año. Digo, pero si bien estamos haciendo esfuerzos importantes, por ejemplo, en el monitoreo de las floraciones, hoy tenemos un equipo de jóvenes que en alianza con la Facultad de Ciencias han desarrollado un modelo de predicción temprana, imágenes satelitales que se almacenan en la nube, que se traducen a través de modelos en poder advertir tempranamente y anticiparnos a la generación de cianobacterias y, por ejemplo, evitar el uso para playa de determinadas costas. Pero esto es un diagnóstico, digo, no es la solución al problema. La solución es que lo que llegue al río llegue mejor, si no, no habrá solución, ¿no? Más en un Uruguay que tiene un problema, y es que la mayor
todas nuestras cuencas son transnacionales, o sea que el agua de los ríos, del Uruguay, del Río Negro, la Laguna Merín, ya llegan comprometidas, por ejemplo, desde otros países, del propio Río de la Plata. Pero lo que hacemos acá, yo creo que estamos en un camino de mejorarlo sustancialmente, ¿no? En este contexto también se anunció, una inversión de $1.000 millones en llevar el saneamiento del 50 al 88%. Uruguay es uno de los países con mayor nivel de saneamiento, de todas maneras, ¿no? Sí, Uruguay tiene una buena tasa comparada con algunos países, sobre todo Montevideo, pero tiene un nivel muy bajo de cobertura en el interior del país, que está en el entorno del 50%. Hay departamentos que están muy mal, como Canelones, con un 15%, y hay algunos que superan el 60%. Pero promedialmente la cobertura de saneamiento al interior del país es del 50%. Y ahí tenemos un gran problema, porque uno de los principales contaminantes de nuestros cursos y de nuestras aguas tiene que ver con los efluentes de los centros urbanos. Entonces ahí hay un gran problema ambiental, ese también es un gran problema de salud pública y también es un problema de inequidad, porque los habitantes del interior del país no tienen, digamos, las mismas ventajas en ese sentido que tienen los habitantes de la capital. Entonces, esto que estamos anunciando es la autorización para desarrollar los estudios de factibilidad de una propuesta que lleva el saneamiento a más de 100 localidades del interior del país, todas ciudades de mayores de 2.000 habitantes. La aspiración es una cobertura del 88% en un plazo aproximado de los 4 años una vez que se comiencen las obras. En estos días estamos justamente aceptando la propuesta y disparando el estudio de factibilidad. Los proponentes tienen 6 meses para hacer ese estudio, que es un estudio mucho más fino de lo que ya está presentado, de ingeniería, de números, de financiamiento, y la idea es avanzar precisamente en eso, que es, primero, una gran noticia, porque es un salto cualitativo impresionante. El saneamiento y su tasa de conexión es un indicador de desarrollo sostenible, pero también un indicador de desarrollo humano fundamental, ¿verdad? Y es la inversión en ambiente más importante de la historia. Es un consorcio de empresas privadas. Es un consorcio, la propuesta está formada por un consorcio de las más importantes empresas privadas de construcción del país, todos capitales nacionales. El punto es que además esto tiene, ya no aquí como ministro de Ambiente, sino como parte del gobierno y como ciudadano, tendrá también un gran impacto sobre el empleo, que es una de las aspiraciones, algo que aquí anunció el presidente también la semana pasada en este canal. Esto generará de manera constante no menos de 12.000 puestos de trabajo en el interior del país. Yo creo que es una noticia muy importante también en eso otro que estamos hablando tanto, que es el día después a la pandemia, la necesaria reactivación económica, donde se advierte aquí una fuerte inyección de obra pública, ¿no? Ministro, normalmente las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente a todos los ciudadanos nos preocupan, estamos interesados, pero en realidad es una percepción absolutamente personal. Realmente nos comprometemos cuando hay medidas que nos modifican determinado tipo de costumbres o de situaciones que vemos como cotidianas. Y voy a dar un ejemplo bien claro. El día que finalmente, y luego de mucha discusión, mucho proceso de negociación, etcétera, 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 se terminaron con las bolsas, fundamentalmente las bolsas de los supermercados, aunque esto no era exclusivamente para el sector del supermercado, pero digo que era, digamos, donde uno más veía la utilización de ese tipo de bolsas. El tema se saldó, se tomó una decisión, hubo etapas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en tiempo de ver resultados. Estamos en tiempo de evaluar si el impacto fue el esperado, porque uno, por ejemplo, tiene la percepción que pasado un primer cuarto de hora en donde todo el mundo andaba con la chismosa, por decirlo de alguna manera, o buscaba su bolsa para hacer los mandados, eso lentamente se fue dejando y volvieron a aparecer, aunque supongo que en las condiciones que se pedían, que es que sean biodegradables. Exactamente. ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Fue realmente un impacto importante en la no utilización de la bolsa, del plástico? Los resultados fueron buenos, es decir, estamos a nivel de supermercado, el uso de bolsas está por debajo del 50% de lo que en su momento se utilizaba. Pero resta camino
por recorrer. Primero, lo importante además es que todas estas bolsas son reciclables, ¿no? Entonces, ese también es un punto importante, que la bolsa que se usa es mucho menos y la que se usa vuelve al circuito, ¿verdad? Pero hay mucho que está por fuera del circuito, como por ejemplo las ferias, como por ejemplo algunos comercios minoristas. Allí falta control, ¿verdad? Por otro lado, hubo alguna trampa, porque por ejemplo la bolsa transparente se permitía, qué sé yo, para las verduras. Sí. Iba a comprar 3 tomates y ahora hicieron esas bolsas con asa, entonces terminan haciendo el mismo servicio que la otra. Claro. Y esas cosas las corregimos. Este año mismo sacamos un nuevo decreto prohibiendo este tipo de prácticas de acuerdo a los micrones, tomando alguna recomendación de la industria, pero resta camino por avanzar. Entonces, el punto que señalás es clave. Aquí las cosas cambian si cambiamos nosotros. Es decir, por más norma, por más sanción, por más esto y lo otro, bueno, algo se puede avanzar, por más marco regulatorio, por más Ministerio de Ambiente. Si no cambiamos nosotros, la cosa es complicada. Entonces, el capítulo de educación ambiental, el capítulo de transformación conductual es clave en materia de ambiente. Yo tengo mucha expectativa porque las generaciones que vienen atrás, ¿no? Las menores a mí y las menores a los que son menores a mí, tienen una conciencia totalmente diferente, ¿no? Mucho más responsables desde el punto de vista ambiental. Y yo creo que son ellos incluso los que nos llevan a nosotros a ir cambiando actitudes. Pero sin duda que la transformación es esa. La transformación no es que el supermercado venda menos bolsas, es que nos acostumbremos a llevar la chismosa, como decís, ¿no? Claro, ya con la pregunta que le voy a hacer, lo voy introduciendo en el Plan General de Gestión de Residuos, ¿no? El Plan Nacional de Gestión de Residuos, pero como ciudadana yo me he visto en varias oportunidades con buenas intenciones que después terminan mezclándose en el contenedor, o no funcionan las plantas de reciclaje, o me lleva un esfuerzo tal de encontrar dónde llevo el residuo, que lo guardo una semana en mi casa, que no tengo dónde poner, ¿no? Sí, que te desmotiva. Que te desmotiva. Y me enteré el sábado por su entrevista en Subrayado que hay plantas de reciclaje que están ociosas justamente porque no separamos en casa. Hay un desfasaje acá entre lo que hacemos los ciudadanos y lo que nos ofrece el Estado, las intendencias, etc. Sí, hay de todo. Mira, nosotros cuando asumimos anunciamos que íbamos a encarar con fuerza este tema. ¿Por qué? Porque es un gran problema el Uruguay. Que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Porque los residuos tienen que ver con mucha cosa. No solo con los domiciliarios, que son un tipo de residuos, pero están los envases, están las baterías, están los neumáticos, están los residuos de obra de construcción, que son casi más de 600.000 toneladas en todo el país. Están los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, toda la obsolescencia tecnológica, todo lo que tiramos de computadoras, de monitores, de celulares, son 40.000 toneladas por año en Uruguay. O sea que el tema de residuos es muy amplio y decidimos encararlo. Y por eso, a finales del año pasado, presentamos la construcción del Plan Nacional de Gestión de Residuos. Por primera vez, una mirada nacional al problema que está previsto en la ley, pero en la que no se había avanzado. Venimos trabajando mucho en esto. Son 27 organizaciones, 8 ministerios más, ¿no? El Congreso de Intendentes, el PIR-CNT, las cámaras empresariales, la Universidad de la República, construyendo este plan que queremos presentar antes de finales de año. Pero dijimos en aquel momento que íbamos a avanzar de todas formas en la línea del plan, no a la espera del plan. Y en ese marco hemos tomado algunas resoluciones. Y una es la que tiene que ver con la recuperación de envases, precisamente, que en Uruguay es del 3,75%. Una tasa muy baja, ya no a nivel del primer mundo, a nivel regional. Hay países de la región que recuperan más que nosotros. Y a veces confundimos estos términos, me pasaba a mí antes de ponerme al frente del ministerio, recuperación con reciclaje, son cosas diferentes. Uruguay tiene capacidad para reciclar, tiene capacidad ociosa. Tenemos plantas, una planta cerca de Pando, por ejemplo, tiene 2 líneas de trabajo que pica el plástico, lo lava, eso lo envía a Argentina, ahí se genera la resina que viene a Uruguay para generar la preforma de la botella. Si nosotros tenemos más masa, ese proceso no tiene por qué ir a Argentina, se puede hacer acá, ¿no? Y tenemos la capacidad de generar precisamente las botellas con material reciclado. Pero esa planta tiene 2 líneas montadas, de las cuales utiliza solo una, y ha llegado a importar envases de Brasil, porque acá no hay. No hay en la planta, pero están desparramados por todos lados. Entonces nosotros propusimos unas metas para el año 23 de 30% de recuperación, para el año 25 de 50% de recuperación y de un 40% de incorporación de material reciclado en los envases para el año 25.
que es una meta aspiracional alta si la comparamos con donde estamos, pero sigue siendo baja a nivel global. O sea, sigue siendo baja si nos comparamos con Alemania, que recupera más del 80%. Esto es fundamental. O sea, como Uruguay tiene un problema en recuperación, arrancamos por ahí. Esto va alineada con las estrategias de los gobiernos departamentales. Canelones está avanzando mucho, tiene una tasa de recuperación importante, y Montevideo va en esa línea, en la segregación en origen. Separar en nuestros hogares, pero está arrancando en los edificios, va a seguir por las cooperativas de vivienda, porque cuando uno separa, lo que vos decís es muy importante, cuando uno separa en su casa, segrega, clasifica en origen, luego hay que recolectar separado y luego hay que disponer separado. Y esto falló algunas veces. Una de las prioridades de la Intendencia es ir por ese camino, lo que va a colaborar en las tasas de recuperación. Que nosotros le obliguemos, desde la ley 19.829, la responsabilidad del envase es de las empresas. Cada empresa es responsable por el envase que tira al mercado, ya sea importado o producido, por lo cual tiene que generar planes para que el envase vuelva, ¿verdad? Es la denominada responsabilidad extendida al productor consagrada en la ley. Entonces nosotros le estamos pidiendo a las empresas un esfuerzo, ¿no? en ese sentido, porque es la obligación que marca la ley. Y ahí se pueden generar nuevas herramientas. Al estar la exigencia, lamentablemente todos vamos más despacio por la Rambla desde que están los radares, ¿no? O casi todos, yo soy uno que va más despacio, ¿no? Por miedo a la multa. Bueno, acá hubo que poner desde el gobierno nacional, que está para marcar estas pautas, determinadas exigencias para alentar a ir en determinado camino. Hay muchas herramientas, por ejemplo, el envase descartable puede tener un valor, como el retornable. Uno lo puede llevar a determinados lugares, que le pueden dar un ticket, le pueden cargar una tarjeta, eso que no vale nada hoy, puede tener un valor, y ahora, como las empresas lo deben devolver, nosotros estaremos monitoreando y controlando que se recupere, se pueden generar otros circuitos, que además hasta oportunidades de trabajo son. Pero entonces hay que avanzar en esa línea, que no es nada nuevo, ¿no? Está todo visto y está todo dicho a nivel global. Hay que avanzar con decisión en ese sentido. Ministro, muchísimas gracias por su visita, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de poder comentar estas cosas y fundamentalmente por lo que decíamos recién, tratar de concientizar y de avanzar precisamente en las transformaciones nuestras, que son a la larga las únicas que podrán cambiar las cosas. Así que agradecido. Ha estado en la mañana de Arriba Gente el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña.